todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Bar Celeste, tanto en iVoox como en YouTube, y aquí nos reunimos todas las semanas y bueno, ahora quizá un poco más a menudo, porque en este maratón final de la Liga 2019-2020 pues hay mucho de qué hablar, algunas cosas positivas, muchas cosas no tan positivas, pero bueno, estamos en un nuevo episodio del Bar Celeste y damos un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del globo. Y al otro lado de la línea cibernética, en Bayona, en Galicia, en España, está mi amigo y compañero inseparable del Bar Celeste, que es Fernando Rodríguez Estevez. ¿Cómo está todo, Fernando? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes, soleadísima tarde aquí en Bayona, un tiempo primaveral o veraniego, como queráis llamarlo, y bueno, pues estamos bien de salud, ahora que ya hemos entrado en Galicia en la nueva normalidad, la primera comunidad autónoma española que entra en la nueva normalidad, y bueno, en el aspecto deportivo, bueno, pues hemos realizado un reinicio para nada esperanzador, un reinicio preocupante que analizaremos en los próximos minutos. La nueva normalidad es la vieja normalidad para el Celta, desgraciadamente, y yo creo que de eso es de lo que tenemos que hablar para empezar un programa en el que también habrá que hablar de un hombre propio que llega a Vigo para ya jugar los últimos partidos que quedan de esta temporada y después también, si cabe, si es la posibilidad, y sobre todo si el Celta se queda en primera división, pues jugar la próxima temporada, aunque supongo que, bueno, no he leído el contrato ni nada, pero supongo que Nolito llega a Vigo para quedarse al menos lo que queda de esta temporada y probablemente pues también la siguiente, ¿no, Fernando? Pero lo primero, vamos a hablar de los partidos que se han jugado, que realmente a mí no me han dejado en absoluto muy buen sabor de boca. Es una vuelta al Celta del principio de la temporada, no es el Celta que estábamos viendo antes del parón. ¿Cómo viste tú esos dos partidos? Porque yo creo que se pueden analizar prácticamente en conjunto. Primero, el que el Celta jugó en casa y perdió en el último minuto frente al Villarreal, y después el empate sin goles en Zorrilla frente al Real Valladolid. Pues vamos a ello, pero antes vamos a ampliar una información, porque todos, bueno, pues escuchábamos esta mañana que Nolito firmaría una temporada y lo que resta de esta actual, y resulta que ha firmado hasta el año 2022. Eso quiere decir que Nolito estará las dos próximas temporadas, además de lo que queda de esta, en el Real Club Celta. Y hablabas de dos partidos que se podían resumir en uno. Pues prácticamente sí. Digamos que hay ligeros cambios de un partido a otro, pero por ir por orden cronológico, yo hablaría de un partido contra el Villarreal en el que claramente el equipo hecho, el equipo formado, el equipo que sabe lo que juega, el equipo equilibrado, el equipo trabajado, fue sin duda alguna el Villarreal. Fue un partido que yo sufrí, creo que como ningún otro, es decir, no éramos capaces de encontrar soluciones al asovallamiento del Villarreal, bueno, pues a la forma de jugar tan completa que exhibió el equipo de Calleja, porque es que realmente lo hizo todo bien, desde la defensa, pasando por el medio campo y en el ataque, ¿no? Un equipo que, pues lo normal habría sido ya que hubiese marcado en la primera parte algún que otro gol. Volvimos a ver, bueno, pues la mejor versión de nuestro portero Rubén Blanco, con alguna gran parada de mérito y otras, digamos, también importantes, pero no a tanto nivel. En resumidas cuentas, un Celta que recordó, te lo decía yo antes fuera de micrófono, Antón, a la peor versión del Celta de Fran Escribá, un Celta que con balón no sabía qué hacer. Lo máximo que hacía con balón eran pases horizontales, no había, digamos, demasiado movimiento entre líneas, no había nadie que pudiese romper el buen orden, como digo, del Villarreal.
todos muy estáticos, como decía yo alguna vez, todos en línea, es decir, como líneas muy fijas y nadie sorprendiendo, que es lo que se necesita, que un jugador sorprenda o que más de uno pues se mueva en diferentes zonas, que digamos desordenen al rival, ¿no? En ningún momento el Villarreal se vio agobiado, en ningún momento se vio alterado por el Celta y más allá de eso, el Villarreal yo creo que se sintió como en el Madrigal, ¿no? En el estadio que ahora se llama el Estadio de la Cerámica. Como digo, fue un partido completísimo del Villarreal que con un poquito más de suerte nosotros habríamos podido sacar un punto, ¿no? Pero en resumidas cuentas, lo normal es que ese partido hubiese acabado 0-2, 0-3 y, bueno, pues cosas del fútbol, acabó con un 0-1 en el último minuto, ¿no? Y, claro, ahí a veces se fija uno en detalles concretos y podemos recordar esas dos pérdidas de Pione Sisto, algo que no acaba de corregir el jugador danés en una pérdida de balón en campo propio, pues ya generaba una ocasión que el Celta era capaz de neutralizar, pero ya la segunda pérdida, creo que en menos de 5 minutos, pues ya penalizó al Celta con ese gol, precedido de 2 nuevas paradas de Rubén Blanco. Es decir, si alguien estuvo a su nivel y a un nivel, digamos, pues excelente, fue el portero gallego, pero claro, no todo lo va a poder solucionar Rubén, ¿no? Con lo cual, ya digo, un arranque muy malo, muy decepcionante. Uno puede esperar que el Villarreal te gane, pero lo que no puede esperar es que este equipo haya retrocedido en meses, ¿no? Ese progreso que había conseguido Óscar García, que le había costado, por cierto, pues se vio claramente truncado, ¿no? Yo no esperaba mucho de este partido, la verdad, ya lo decía en el episodio anterior del Bar Celeste, pero lo que vi sobre el terreno de juego, pues fue todavía mucho peor de lo que yo esperaba. Y claro, como tú dices, teniendo a nuestro portero, Rubén, como la figura céltica del partido, pues eso lo dice todo. Un partido en el que el Celta podría haber salido goleado y un partido en el que además tiró a gol solamente una vez y por fuera. Y bueno, pues el Celta, yo creo, más apático que recuerdo en muchísimo tiempo, incluso en una temporada como esta, en la que el Celta ha sido pues muy apático a lo largo de muchas jornadas, sobre todo al principio de la temporada. Los balones no llegaban a Yago Aspas, prácticamente se jugaba la mayor parte del encuentro, sobre todo en la primera mitad, en la mitad del campo del Celta, y entonces pues eso lógicamente no puede llegar a buen puerto. Como no puede llegar a buen puerto un equipo, Fernando, que no marca goles. Es que el Celta lleva 4 jornadas seguidas sin marcar, si no me equivoco. Y así, pues evidentemente no se pueden ganar partidos, esa es la lógica pura, porque si no se marca gol no se puede ganar. Lo único a lo que se puede aspirar es a sacar un punto, que es lo que ocurrió ayer miércoles en Zorrilla. Yo vi un partido en el que el Valladolid realmente no pudo haber hecho menos en casa para ganar un partido, no pudo habérselo puesto más fácil al Celta para que el Celta se llevase los 3 puntos, y ni aún así fue posible. Incluso con un penalti clarísimo, tonto, de esos que ahora el VAR caza siempre, y un penalti que no es que estuviese mal tirado necesariamente por Yago Aspas, aunque es cierto que va a media altura, pero la parada del portero es una buena parada, creo que hay que darle mérito a ello, pero cualquier penalti que se tire a media altura siempre es más posible que se vaya a parar que uno que no se tira a media altura. Por tanto, ni siquiera con una oportunidad como esa, para sacar 3 puntos importantísimos en un campo como el del Valladolid, que sigue siendo rival de esa liga de la parte de abajo del Celta, aunque cada vez estamos pues más lejos de ese Valladolid, que bueno, de 6 puntos sacó 4, mientras que el Celta de 6 sacó solamente 1, y de nuevo, lo repito, sin marcar. Y sin marcar, Fernando, no se pueden ganar los partidos. ¿Tuviste alguna mejora sobre el césped de Zorrilla o más o menos lo mismo?
Bueno, una ligerísima mejora, y lo puedo traducir en estadísticas. Sí que hubo más disparos a puerta. Recuerdo, por ejemplo, uno de Fran Beltrán, además un chico joven que es un chico atrevido, lo cual yo creo que pone en valor a un jugador que, bueno, además de echar una mano en el centro del campo, bueno, pues se atreve con estas acciones, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que se mejora ligeramente, como digo, respecto al partido contra el Villarreal. Y hay otro asunto, hablabas del Valladolid. Yo creo que la diferencia entre el Villarreal y el Valladolid que vimos estos días es que el Villarreal quiso ganar desde el primer minuto casi de partido, y de hecho planteó un partido para ello e hizo todo bien para ello, aunque casi al final casi se va con el empate. Frente a eso, un Valladolid que no puso tantas ganas, ni muchísimo menos, por ganar el partido. Yo no diría que lo puso fácil, yo diría que se encerró claramente, es decir, presionó poco al Celta en zona alta, y se encerró y esperó a que el Celta bueno, pues propusiese algo. Pero es que ahí está el gran fallo del Celta actualmente. El Celta no propone, no hay ideas, no hay, digamos, lo que decía yo antes, esos jugadores que rompan digamos, los esquemas del rival, que se muevan, que busquen huecos, que faciliten los pases, porque muchos pases se dan desde la defensa al ataque, sin pasar por el medio del campo, y claro, ahí es donde pierde todo el valor ese juego, digamos, básico, y ese juego que, pues, que tiene que haber en cualquier equipo que se precie y que quiera mantenerse en primera, ¿no? Unos mediocampistas que hagan la labor de mediocampistas, no que, digamos, estén como si fueran bueno, pues árbitros de tenis que están mirando hacia un lado y a otro cómo se pasan el balón defensas y atacantes. Falta, como digo, esas ideas, porque frente a un equipo que apenas propone nada, como el Real Valladolid, pues el Celta no es capaz de romper esas líneas, que se rompen, como digo, pues desmarcándose, moviéndose y haciendo diferentes acciones inesperadas, ¿no? Como la que comentaba antes, ¿no? Esa jugada de Fran Beltrán, que se va pues por la zona derecha e intenta uno de los pocos tiros que realizó el Celta. Por lo tanto, importante problema el que tiene el Celta, problema de creatividad que tiene el Celta ante cualquier equipo, porque nos hemos enfrentado a dos perfiles de equipos, esos que pelean por no bajar y esos que pelean por Europa. Frente a cualquiera de estos dos equipos, el Celta se ha mostrado prácticamente igual, como digo, una ligera diferencia en el segundo partido, pero faltan ideas, es muy preocupante. Y claro, si aún con un penalti no se puede solucionar esto, pues entonces si uno ve el calendario que viene, pues bueno, se echa un poco a temblar. Recordemos que el Celta tiene que recibir en Balaídos ahora campo neutral, no campo local, ¿no? Sin público, sí. Tiene que recibir en Balaídos a Barcelona y Atlético de Madrid, que, como bien sabes, entre comillas, van como un tiro cada uno de ellos, ¿no? En sus objetivos por ganar la Liga y por meterse en Champions. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Y también cuenta, por supuesto que sí, porque es una carrera de un grupo reducido de equipos que están ahí abajo, como lo decías tú antes. Lo bueno de todo esto es que no aprietan los equipos de abajo como apretaban en otras temporadas, ¿no? Los tres equipos de descenso tampoco son capaces de ser fuertes, de sumar pues de 3 en 3. Digamos que no hay ninguno que bueno, que se le vean trazas de pues salir de esa zona. Y curiosamente, con todos los defectos que tú y yo estamos comentando, Antón, pues resulta que estamos mejor que cuando comenzábamos este último tramo de Liga, ¿no? Este último tramo, bueno, pues comprimido por el confinamiento y por la alerta sanitaria, ¿no? Bueno, eso que dices es temporal de todos modos, porque evidentemente quedan 9 partidos todavía, hay tiempo para esos equipos que están un poco por debajo, y el Celta, recordemos que está solamente a un puesto del descenso en estos momentos. Es cierto que los otros equipos no están ganando, pero esto puede obviamente cambiar en cualquier momento. No me he puesto a ver exhaustivamente qué partidos le quedan a los equipos que están por debajo del Celta, pero lo que tú dices es muy claro. El Celta tiene un calendario bastante complicado
Y bueno, ahora lo que yo veo es un equipo que ha regresado a las andadas de las primeras jornadas de Liga. Es cierto, totalmente cierto, que el Celta tiró o disparó unas cuantas veces más frente al Valladolid. Cuando yo decía que el Valladolid se lo puso fácil al Celta, me refería a que realmente no importunó al Celta en ningún momento. Es decir, si alguien ve el partido como el único partido del Celta que ve esta temporada, pues no sabría realmente cómo para Rubén Blanco. Sabría que sabe despejar de puños muy bien, porque lo hizo en varias ocasiones, pero disparos del Valladolid prácticamente no hubo más que uno o dos y ya está. Entonces, es cierto que es muy diferente el fútbol post-coronavirus que el fútbol pre-coronavirus, en el sentido de que pues ya no hay ese factor de campo, no es tan importante. Yo sigo pensando que los jugadores están todavía fuera de punto, no se han conjuntado todavía, y además dudo que lo vayan a hacer por la multitud de partidos que tienen que jugar, por el hecho de que no han podido hacer una pequeña pretemporada antes de regresar, porque todo se está haciendo de una manera muy rápida, ¿no? Y a mí eso ¿Pero es algo... hablas en general o los jugadores del Celta que no se han entonado, digamos? Yo lo digo en general, los equipos que he visto, que no han sido muchos, la verdad. Es cierto que hay equipos que están jugando y que no están teniendo problemas, el Barça, el Atlético de Madrid, el Madrid hasta cierto punto, pero los equipos de la liga que me interesa a mí, que es la del Celta, pues uno ve esos partidos y se da cuenta de que son equipos que pues se han descoyuntado totalmente, tanto el Celta como otros, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el Celta está dando una imagen muy pobre en estos dos primeros partidos, y a mí eso es lo que más me preocupa, porque lo que me preocupa es que el Celta tiene el balón, por ejemplo, en el caso del partido contra el Valladolid, no en el caso del partido contra el Villarreal, pero en Zorrilla tuvo el balón, tuvo más posesión, pero realmente no estaba haciendo nada que seriamente importunase al equipo contrario, y a mí me daba la sensación de que el Celta no creaba o no era capaz de crear peligro nunca. Había ciertos centros de vez en cuando que la defensa cortaba sin mayores problemas, algún tiro así pues de vez en cuando, como un buen tiro a la cepa del poste de Iago Aspas, por ejemplo, en la segunda mitad, un movimiento interesante de Smolov que acabó en nada ahí al borde del área, pero son cosas muy puntuales que dan una idea de un Celta también muy descoyuntado, en el que si al principio de la liga nos daba la sensación de que cada uno estaba haciendo la guerra por su cuenta, ahora desde luego todo el mundo está haciendo la guerra por su cuenta, y eso es bastante peligroso, teniendo en cuenta lo mucho que se está jugando el Celta, como muchos otros equipos también, pero aquí nos interesa el Celta, lo mucho que se está jugando el Celta y la poca sensación de verdadero peligro y de verdadero equipo conjuntado que dio en estos dos primeros partidos. Esperemos que esto cambie, pero de momento la verdad es que, ya digo, yo no tenía muchas esperanzas de ver cosas muy interesantes en estos dos primeros partidos, pero la verdad es que esas esperanzas, pues la realidad se ha quedado todavía mucho o muy por debajo de lo que yo esperaba, ¿no? Vamos a ver ahora si esto cambia. Sí, llama la atención, hablando del partido de ayer, ya por ir finalizando este bloque, que frente al partido del Villarreal, en el que Óscar García pues realizó bastantes cambios, creo que todos los permitidos, en el partido de ayer el entrenador celeste realiza un cambio durante la segunda parte y espera casi al final del partido para realizar el segundo cambio. Fue un entrenador, Óscar, que salió bastante ayer en la televisión durante el encuentro, y la verdad es que mi impresión era que no le encontraba soluciones, y desde luego ayer no utilizó el banquillo en la misma proporción que lo hizo en el primer encuentro, y entonces uno se pregunta si es que no lo utiliza porque no ve soluciones en el banquillo, o no lo utiliza porque cuando hizo movimientos, digamos, destacados en otros encuentros para irse al ataque, pues vimos como en lugar de un empate, pues lo que conseguíamos, por desgracia, era una derrota, ¿no? No sé si es el miedo lo que le pudo a Óscar García realizar un cambio ayer que refrescase al equipo quizás en la zona ofensiva, o realmente fue que no veía ninguna solución, ¿no? Porque recordemos que ahora las convocatorias son de 20 y pico jugadores y realmente las alternativas son casi totales en el banquillo, ¿no? Acordémonos que, bueno, Pione Sisto fue señalado en la primera de estas jornadas
apretadas por esos fallos. Ayer no salió ni un minuto. Bueno, no sé cómo ves esa situación, Antón. Yo vi mucho miedo, Fernando, en los dos equipos, esa es la verdad. Es decir, nadie quería perder. Y eso se vio claramente cuando el Valladolid, incluso en su propio campo, ya digo que sin público, pero en su propio campo estaba perdiendo tiempo hacia el final del partido. Es decir, se conformaban perfectamente con ese 0-0 que les daba un punto más, pero claro, está en una situación más favorable que la del Celta. El Celta necesita esos 3 puntos. El Valladolid le vendrían muy bien, pero este empate y haber sacado 4 de 6 pues tampoco está nada mal para regresar a la competición después del parón, ¿no? Entonces yo creo que los dos equipos dieron muestras de un miedo al error y de un miedo a perder en una jugada puntual que, por desgracia para el Celta, no fue ese penalti porque no se convirtió. Pero si el Celta hubiese marcado ese penalti, sin duda se habría llevado los 3 puntos, porque el Valladolid tampoco estaba dando la sensación de que pudiese hacer demasiado para empatar el partido si el Celta se hubiese puesto por delante. Yo lo resumiría con esa palabra, con el miedo que se le nota tanto en los planteamientos. El Celta realmente hizo un planteamiento, Fernando, bastante defensivo, es decir, un 5-3-2 en principio que se cambió después a un 5-4-1 en el que, bueno, pues Iago Aspas estaba allí arriba, como decía el malogrado Michael Robinson, más solo que la una, ¿no? Y fue realmente era bueno, como ya se vio también en el primer partido frente al Villarreal, un planteamiento para no perder, y después si se conseguía algo pues bienvenido fuese, pero yo creo que este tipo de planteamiento incide más todavía en ese hecho de que el Celta no tiene gol, y es que ya no es que lleve menos de un gol por partido, es que lleva mucho menos de un gol por partido. Y con mucho menos de un gol por partido es muy difícil salvarse. En cierto modo, de momento el Celta está en esa 17ª posición en la que lleva anclado desde casi 10 jornadas, porque tampoco los de abajo están haciendo mucho para importunarlo, ¿no? Esto, como digo, puede cambiar y tendrá el Celta armas goleadoras para sacar adelante partidos importantes como los que se le vienen encima. No lo sé. La verdad es que yo no soy muy optimista con este final de temporada. No soy muy optimista tampoco con las exigencias de este maratón final para una plantilla como la del Celta. Y entonces pues estoy a la expectativa, y lo que estoy viendo, la verdad es que de momento no me está gustando nada. Sí. Bueno, y hablabas de esa digamos, artillería que el Celta puede tener arriba o no, y yo me estoy acordando ahora de un delantero que lo poco que ha jugado, bueno, pues digamos que no me ha digamos defraudado del todo, ¿no? Me refiero al Toro Fernández, que bueno, pues no aparece por ningún lado, y no sé si es que está muy fuera de tono físico o es que realmente no tiene la confianza, por su calidad, la confianza de Óscar. Yo quiero recordar que lo poco que ha jugado Toro, bueno, pues podemos rescatar un gol contra el Valencia, si no me equivoco, y bueno, distintas jugadas que realmente ayudaron al Celta a mejorar en ataque, ¿no? Yo creo que es un arma que podríamos utilizar, y no sé por qué no se está teniendo en cuenta, no se habla de él, no ni siquiera sale, no sé, en los entrenamientos hay algo ahí que no me cuadra, no sé si es que se me está escapando alguna información, pero es otro delantero con el que en este maratón de partidos pues se podría contar, ¿no? Yo creo que el compromiso del Toro Fernández no es discutible en este momento, ¿no? Supongo que los hermanos García Junyent sabrán por qué es eso, pero también es cierto que con ese maratón del que hablamos, pues habrá que dosificar a todos los efectivos lo máximo posible para que el equipo salga al terreno de juego en cada partido pues lo más preparado posible y con las mayores posibilidades para sacar los 3 puntos. Es que el Celta tiene que conseguir empezar a sumar de 3 en 3 en algún momento. Quedan 9 partidos y el Celta está totalmente en estos momentos en la cuerda floja, y de ahí la diferencia entre un Valladolid que se conformaba con ese empate en casa, con ese punto, y un Celta que no se podía conformar con ese empate por mucho que fuese fuera de casa.
escuchan como siempre el Bar Celeste, y en el Bar Celeste, en iVoox y también en YouTube, pues tenemos que hablar de un nombre propio, Fernando, que es un nombre propio por el que yo clamaba pues en el verano. No llegó al final del verano, pero va a llegar ahora de alguna manera rebotado, ¿no? Debido a la... No rebotado en el sentido de cabreado, sino rebotado de rebote, debido a esa lesión que va a mantener meses alejado de los terrenos de juego al segundo portero del Celta, a Sergio, lo cual permite la contratación de un jugador para jugar ya en esta temporada. Y ese jugador, Fernando, es Nolito. ¿Cómo ves la llegada de Nolito a tierras viguesas y qué crees que puede aportar al equipo? Bueno, como digo, acaba de firmar en Vigo hasta el año 2022. Esto quiere decir que estará aquí el resto de la temporada actual y 2 más. Y déjame decirte que en los últimos minutos o durante las últimas horas, desde que se supo este fichaje, bueno, pues voces de aficionados de los equipos que están compitiendo con el Celta por no bajar se han alzado, pues clamando por una supuesta, digamos, bueno, pues entre comillas trampa o una adulteración del campeonato por pues realizar este fichaje, ¿no? Lo cierto es que lógicamente si el Celta lo ha hecho es porque la normativa lo permite. Y hablábamos antes de la falta de gol y de creatividad. Bueno, sin duda se supone que Nolito va a solucionar en parte esa falta de ideas en ataque, ¿no? Veremos si ya es capaz de ayudarnos desde el partido del próximo domingo, que adelanto que es a las 2 de la tarde, hora española, a las 7 de la mañana, si no me equivoco, Antón, en el estado de Tennessee. Absolutamente. Y como digo, un partido en el que ya Nolito nos podrá echar una mano, pero vamos a ver en qué estado de forma viene, y yo espero que sí, que demuestre en estas jornadas su calidad, porque ya la vimos aquí en los 3 años que estuvo. Creo que ya han pasado, bueno, pues casi un lustro desde que estuvo con nosotros, y yo he comentado muchas veces esta posibilidad del fichaje con vosotros, Antón. Sabes que mi opinión no era tan favorable como la vuestra. Lo que sí digo es que sí puede valernos para estos últimos partidos en los que, bueno, Nolito nos puede ayudar en ataque, como digo, pero me cuesta más creer que durante una temporada entera el nivel de Nolito, bueno, sea el que fue, ¿no? Quizás pueda alcanzar un nivel, digamos, más que aceptable, aunque no el nivel que nos dio, bueno, pues cuando tenía a lo mejor 28, 29 años, ¿no? Cuando realmente estuvo en su mejor época, ¿no? De ahí mi, digamos, bueno, pues mi recelo en cuanto a este fichaje. Yo creo que ahora mismo sí que nos puede venir bien. Ya dudo más que los próximos 2 años que ha firmado el sanluqueño pues nos pueda dar el rendimiento que a lo mejor muchos esperan, ¿no? Yo creo que la expectativa de este fichaje puede rebajarse en los próximos años, por lo que digo, ¿no? Digamos, ya no tiene la edad de 26, 27 años, aunque es verdad que algunos, como Joaquín, el jugador del Betis, pues está estirando su carrera futbolística, ¿no? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que en los archivos del Bar Celeste está lo que yo pienso de Nolito, así que no lo voy a repetir. Me alegra saber que han pensado en él, que va a venir. No espero al Nolito de su época más gloriosa, porque evidentemente el tiempo pasa, pero me parece un jugador que sí puede aportar al Celta, sobre todo en la situación en la que está el Celta y con la falta de laterales que tiene el Celta, de la que ya hemos hablado pues hasta la saciedad aquí en el Bar Celeste, así que no voy a volver sobre eso tampoco. Me parece un buen fichaje. Espero que el Celta se quede en primera división para que Nolito pueda jugar en primera división con el Celta desde el principio de temporada, que es lo que a mí me habría gustado que hubiese pasado esta temporada.
y entonces me pregunto si la llegada de Nolito no será un poco tarde, ¿no? A mí me habría gustado tener a Nolito desde el principio de la temporada, eso no fue así, pero sí puedo decir que en base a lo que he visto que ha aportado al Sevilla durante la primera parte de la temporada, me parece un jugador que todavía tiene características positivas para aportar en un Celta que está muy necesitado en estos momentos. Entonces, aplaudo que llegue Nolito. No tengo ni la menor duda de que el Celta está siguiendo la normativa, porque esto es algo de lo que se había hablado desde el principio, lo de las lesiones de largo alcance, creo que le llaman. Y entonces el Celta está aprovechando esa situación para traer a un jugador que yo creo que le va a aportar cosas importantes. No quiero decir que vaya a ser una solución, no es una panacea tampoco. Lo que sí me parece es que al Celta le falta presencia en ciertas parcelas del campo, entre ellas el lateral, y creo que Nolito es un lateral de calidad que me parece que va a ser un fichaje positivo. Cuando me desperté esta mañana y varias personas, entre ellas tú, me escribían con esa noticia, pues en principio me parecía que a lo mejor era una broma o uno de estos bulos que de vez en cuando circulan por internet, pero ya después vi que no, que era cierto, que estaba en firme y que ya había incluso firmado el contrato Nolito. Pues bienvenido sea, y ahora pues que se adapte lo antes posible al equipo, porque como digo, llega tarde, desgraciadamente llega tarde, y eso es algo que a mí me llena un poco de tristeza. Pues bueno, esperemos que aunque haya llegado tarde, bueno, pues se note su presencia. Como digo, nadie duda de su calidad. Otra cosa es que mucha gente espere, bueno, pues el nivel que dio acompañado de Aspas y Orellana, ¿no? Otro del que se estaba hablando entre comillas de broma, para ver si también podía hacerse un hueco en estos últimos encuentros, ¿no? Pero lo cierto es que Orellana está jugando con el Eibar a un gran nivel y además marcando goles y dando asistencias, con lo cual pues ahí digamos que no tenemos absolutamente nada que hacer. Bueno, Antón, y parece que solo nos falta por echar un vistazo a ese partido del domingo contra el Alavés. Sí, es un partido que si no me equivoco es en casa, pero esto ya no importa tanto, ¿no? Ya sé que tú no vas a poder estar presente en el campo como normalmente lo estarías, y muchos de nuestros oyentes celtistas que viven ahí en Vigo, cerca de Vigo, pues no van a tener la oportunidad de acercarse por el municipal de Balaídos para ver el encuentro. Pero bueno, es un partido que va a marcar pues el tercer partido en más o menos una semana, ¿no? 3 partidos en 8 días aproximadamente, creo que es lo que este maratón ha marcado para el Celta en esta reanudación de la temporada. Y bueno, visto lo visto, Fernando, la verdad es que pues o sacas la bola de cristal y la bola de cristal realmente funciona, o yo no sé muy bien qué es lo que puedo decir acerca de ese partido. Pues lo que voy a empezar por decir es que lo encaro con cierto miedo, ¿no? Porque el Alavés no es un equipo que se le dé demasiado bien al Celta. Es un equipo rocoso, es un equipo que defiende bien. Y a mí me preocupa, sobre todo, Fernando, ya no solamente este partido frente al Alavés, sino en general el hecho de que el Celta va a tener que afrontar este final de la temporada sin el calor y sin la ayuda de la afición, que fue tan importante el año pasado para eludir ese descenso. Es cierto que los demás equipos están en la misma situación, claro, pero creo que la afición tuvo una parte muy importante de culpa, entre comillas, en esa salvación del año pasado, ¿no? Y no poder contar con ese aliento de la grada, con ese calor y con ese apoyo de la afición, pues yo creo que va a complicar, si cabe, más las cosas al Celta. Hay jugadores del Celta, entre ellos Iago Aspas, que
realmente ofrecen lo mejor de sí cuando los lleva en volandas la afición, y esto no va a ocurrir desgraciadamente en este final de temporada. Pero bueno, en cuanto al partido, como digo, no sé si estás de acuerdo o no, pero me parece que es otro de esos partidos que se pueden calificar de complicados y cuesta arriba en este maratón, que no es un maratón en llano, sino que es más bien un maratón por San Francisco, ¿no? Subiendo y bajando cuestas, o por el propio Vigo, que también tiene sus cuestas, ¿no? ¿Cómo ves tú el partido, Fernando? Bueno, lo veo tan difícil como lo ves tú, porque en efecto el Alavés es un equipo muy bien armado en general, históricamente es un equipo muy trabajado defensivamente, es un equipo que no da un balón por perdido, y con un Celta falto de ideas podemos ver un partido similar al que vimos en Zorrilla, ¿no? el pasado miércoles. Y además a este hay que sumarle que el Alavés tiene muy buenos delanteros. Hay que hablar de Joselu, de Lucas Pérez, gente, digamos, con el cuchillo entre los dientes, y gente que huele la sangre, ¿no? Y que tiene, digamos, muy, muy afiladas las armas para marcar, con lo cual no solo nos vamos a encontrar con un equipo bien armado defensivamente, sino con un equipo que arriba pues tiene realmente pólvora, ¿no? Lo que nos falta a nosotros, porque si nosotros solo dependemos de Aspas, que es otro de los problemas del Celta, no quiero pensar si tiene algún percance Aspas, como están teniendo jugadores del Celta, por ejemplo Junca, por ejemplo Hugo Mayo, que ayer estaba lesionado, Sergio Álvarez, etcétera, etcétera. Es decir, habrá que ponerle también una vela a algún santo para que Yago Aspas pues se mantenga sano, ¿no? San Nolito es ese santo, San Nolito, Fernando. San Nolito puede ser otro de los jugadores que nos den algo diferente, ¿no? Pero bueno, más allá de que Nolito pues ya pueda hacer alguna cosilla este domingo a las 2 de la tarde en Balaídos, yo creo que va a ser un partido en el que nos va a volver a costar un mundo hacer ocasiones, ya lo digo, hacer ocasiones, con lo cual pues preveo un resultado corto, ¿no? Un resultado muy corto. Me voy a aventurar ya, quizás, bueno, apostando más con la cabeza que con el corazón, diré un 1-0 para el Celta. A mí me preocupa sobremanera la inoperancia ofensiva del Celta. Ya no es solamente que se haya visto en estos últimos dos partidos a un equipo fundamentalmente apático, pero realmente es un equipo, Fernando, que no tiene gol, y entonces eso es lo que a mí más me preocupa, porque da la sensación de que pueden estar jugando horas y horas y horas y que no son capaces de marcar un gol, ni siquiera cuando tienen la oportunidad de ese penalti, ¿no? Evidentemente, si hubiese entrado el penalti, dirán algunos, pues estaríamos diciendo algo diferente. Pues no, la verdad es que no. Yo no diría algo diferente. Me parece que el verdadero problema del Celta de este año no es el único, pero uno de los grandes problemas del Celta es su incapacidad anotadora, y esto lo hemos visto no solamente en estos dos últimos partidos, pero a lo largo de toda la temporada realmente, ¿no? En partidos más difíciles y menos difíciles el Celta ha marcado muy pocos goles, e incluso cuando ha marcado goles no ha conseguido ganar esos partidos tampoco, no ha conseguido tampoco rentabilizar esos goles. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, y bueno, quizá porque tú dijiste 1-0 y yo tenía pensado pues dar ese resultado, que por cierto, la semana pasada no acertamos en ninguno de los casos. Yo voy a decir 1-1, lo cual supondrá otro empate más, y solamente un punto, y tampoco es una solución, pero la verdad es que no veo al Celta en estos momentos, tal y como están las cosas, para ganarle al Alavés, que como tú dices no es solamente que tenga una buena defensa, sino que tiene delanteros con olfato, que es lo que le está faltando, entre otras cosas, al Celta 2019-2020. Tenemos, por tanto, los resultados, Fernando, y yo creo que no nos queda mucho más que comentar. No sé si tienes alguna última palabra que incluir en este episodio ya número 59 del Bar Celeste.
Bueno, simplemente que el siguiente partido, ya sabes que van muy juntos en este maratón de partidos post-COVID, pues el siguiente partido será una salida muy difícil, nada más y nada menos que a Anoeta. Ahora creo que se llama Real Stadium, sabes que ahora las empresas, ponen los nombres a los estadios. Bueno, pues esta ha cogido el nombre de una compañía. Para mí siempre será Anoeta, eso sí que no va a cambiar. De la misma manera que Balaídos es Balaídos, Estadio Municipal de Balaídos, y eso de Abanca yo no lo suelo decir, a pesar de que los comentaristas sí que lo repiten porque, claro, se lo obligan a decir. Efectivamente, ¿no? Como digo, una salida muy difícil la que tendremos el próximo miércoles. Ya veremos de qué manera y en qué momento comentamos ese encuentro. Lo cierto es que el calendario pues no es sencillo y va a haber partidos de infarto porque nos enfrentaremos al Mallorca más adelante y bueno, ahí sí que nos vamos a jugar pues mucha permanencia. Y no olvides que el último es contra el Español, o sea que... Efectivamente, con lo cual, bueno, pues nos esperan partidos de nuestra liga y partidos con equipos que están en zona Champions, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad. Con lo cual, pues nada, como decía yo recientemente, hay que agarrarse que vienen curvas. Vamos a ver si con Lolito ahora en el coche, pues las cosas se digamos, mejoran. Pero como ya digo, el problema es tan grave, tan estructural, que va a costar que esa versión del Celta que estamos viendo pues cambie de una forma notable, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo y por eso digo, Fernando, que hay que ganar, no necesariamente jugar bien. El Celta no jugó bien frente al Valladolid y si hubiese entrado ese penalti pues habría ganado y en estos momentos lo que importa son los puntos, siempre es lo que importa. Hablabas, perdona que no me acordaba, hablabas de ese penalti. Yo creo que si el Celta hubiera marcado el penalti hubiera sido interesante ver de qué manera el Valladolid pues digamos cambiaba su idea, ¿no? Porque Valladolid yo creo que estuvo comodísimo del minuto 1 al minuto 90, ¿no? Entonces, bueno, me quedó esa intriga, no solamente de por ir ganando, que lógicamente es lo que quiero, por ver la respuesta que habría dado tácticamente el Valladolid. Sí, estoy de acuerdo con eso y además lo que quería decir con el comentario es que ahora en estos momentos ya prácticamente da igual jugar bien o mal. Evidentemente si se juega mejor es más probable ganar, pero hay partidos como el del Valladolid que se podrían haber ganado sin jugar bien y en estos momentos llenar la bolsa con puntos es lo que realmente cuenta y quizá para tratar de ayudar de manera transatlántica al equipo, ahora reforzado con un nuevo jugador, pues nos queda, Fernando, dar nuestro grito celeste o berro céltico para, de alguna manera, ayudar a este Celta que, bueno, como dices, tiene muchos partidos complicados de aquí a final de temporada. ¿Estás preparado? Pues preparadísimo. Gracias, como siempre, por estar del otro lado del charquito, del Atlántico. Y nada, hasta una próxima entrega del Bar Celeste. Un saludo para nuestros oyentes, que ya sabemos que estáis en todas partes, incluso en Benalmádena tenemos algún que otro aficionado a este programa, que no necesariamente es aficionado al Celta, pero que nos sigue, como es Francisco Alba. Un saludo para él y para tantos seguidores que no tienen al Celta como su primer equipo, pero que sí que nos escuchan cada semana, bueno, pues en sus ratos libres, en su casa, después de comer, etcétera, etcétera. Y ya sabéis que también estamos, además de en iVoox y en YouTube, también estamos en Facebook, nos podéis encontrar ahí. Ya somos casi 30 amigos en esa red social. Vamos allá, Antón, entonces. 3, 2, 1, coma sempre o de sempre. ¡A la Celta!